¿Cuáles fueron los temas claves que se trataron en el Congreso a lo largo de las diferentes plenarias, charlas, talleres, mesas de diálogo, los gaps? Bueno, voy a intentar hacer un punteo de los que me parecen los más importantes, seguramente que me olvido de algo. En primer lugar, un enfoque en la colaboración y la unidad. Definitivamente uno de los grandes temas del evento, quizás el más importante de todos, fue la necesidad de que la Iglesia Global colabore entre sí. En ese sentido se destacó que aunque hay muchos líderes ministeriales que reconocen que la unidad es importante, o sea, todo el mundo dice la unidad es súper importante, pero también reconocieron que hay muchas barreras como el orgullo, como la competencia, como el miedo de perder recursos, que han impedido que se hagan avances significativos en todo esto. En ese sentido hubo un llamado clarísimo a que la Iglesia se arrepienta de todas estas divisiones, de todas estas tensiones, orgullo, miedos, y que pueda tomar una posición de trabajo conjunto con un espíritu de humildad y de colaboración. Eso fue quizás el tema que recorrió todo el evento, ¿no? En el centro estaba la búsqueda de una unidad en la colaboración, una sinergia. Que me pareció interesante también el lugar desde donde se trabaja en pos de la unidad. Si bien uno podría decir que la Declaración de Seúl pone las bases de una unidad dogmática, ¿no? A nivel doctrinal, y sí, de hecho, eso es importante, el punto central desde donde discursivamente, desde donde en las exposiciones se trabajó qué es la unidad y cómo tenemos que lograrla, es una unidad muy basada en el aspecto pragmático, ¿no? En ese sentido, hay un gran reconocimiento de que la iglesia evangélica a nivel global es gigantesca, es muy diferente una de la otra. Hay tensiones muy grandes, muchas veces que parecen irreconciliables, y en ese sentido hay como una aceptación de que es una iglesia compleja y diferente en muchas cosas, que no significa que no pueda estar unida. En ese sentido, por ejemplo, a diferencia del catolicismo romano, que hace depender buena parte de su lógica de unidad en una lógica de la institucionalidad, acá, desde lo que se compartía, estaba rondando mucho la idea de que se busca una unidad desde la praxis, es decir, ¿qué podemos hacer concretamente para colaborar y estar juntos, ¿no? Hay distintivos que son fundamentales, cosas que se dicen, cosas que se afirman, sin embargo, hay un respeto por esas diferencias, no sin las enormes tensiones que eso supone, por supuesto, pero también una búsqueda de poder colaborar pragmáticamente, buscar salirnos de nuestro orgullo, de nuestros miedos y trabajar juntos en pos de la misión global de la iglesia, la evangelización, una iglesia más saludable y demás. Tema que fue muy importante del Congreso fue un llamado al arrepentimiento y una reflexión sobre los desafíos del testimonio. El director ejecutivo del movimiento de Lausana se llama Michael O. y abrió el Congreso, el evento, que yo me lo perdí, pero después estuve leyendo sobre eso, recordando cuáles han sido los fracasos de la Iglesia Evangélica en su misión, en su testimonio a lo largo de los últimos 50 años. Porque Lausana 4, en el 2024, era una celebración también de Lausana 1 en 1974. Entonces hubo toda una reflexión sobre eso y Michael O. dijo, es verdad, desde Lausana 1 nos hemos hablado un montón, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, hemos trabajado, la evangelización ha avanzado muchísimo. Sin embargo, dice, también es cierto que con esa expansión de la iglesia protestante evangélica a nivel global, también ha habido muchos excesos de poder, excesos doctrinales, surgimiento de sectas, situaciones que poco hacen justicia al Evangelio de Jesucristo. Entonces hubo un gran mea culpa en ese sentido, un agradecimiento por el recorrido, pero de ninguna manera una especie de orgullo de decir nosotros ya estamos bien, ya está resuelto. Al contrario, un gran mea culpa acerca de los excesos que han venido de la mano con esa expansión. Como me gusta decir, cuando el cristianismo está muy vivo, también permite una vitalidad que hace que la gente se lo apropie y lo aplique de muchas maneras, muchas veces de maneras raras, problemáticas, erróneas, tóxicas. Entonces, Michael O. hizo una profunda reflexión sobre eso.
y a pesar del crecimiento de la iglesia en regiones como África, Asia, América Latina, lo que se suele conocer como el sur global, también se reconoció que el ritmo de la evangelización había disminuido, y también ahí hubo otra mea culpa, porque se dijo, el motivo por el cual esto ha disminuido y como se ha frenado en algún punto, está muy ligado con escándalos de poder, con orgullos de las iglesias, de los líderes, con impureza que existe dentro de las iglesias, con pecados estructurales en las iglesias que han dañado no solamente la reputación, sino también el trabajo compartido en todo eso. Entonces, creo que fue eso un llamado muy conmovedor y que recorrió también varios de los días del evento a arrepentirnos de esos pecados, a cambiar la conducta de todo eso, a abandonar también el acomodamiento, es decir, iglesias que quizás están en lugares donde no hay persecución, reconociendo estamos muy acomodados en nuestro lugar, podemos seguir en modo piloto automático hacia adelante, pero bueno, hubo un profundo llamado a un arrepentimiento de todas estas prácticas y dejar atrás. El tercer tema del cual se trató bastante fue el desarrollo de líderes y los nuevos modelos de misión. Como ya dije, en el Congreso se plantearon varias brechas en la misión mundial y hubo unas 25, creo, que se abordaron específicamente en cada una de las sesiones, cada uno de los días. Uno de los temas emergentes fue la necesidad de desarrollar líderes que pudieran enfrentar los desafíos contemporáneos, que son muy complejos. Es decir, líderes que estuvieran preparados como para poder coordinar esfuerzos al interior de sus comunidades, en su sociedad, pero en relación también con otros cristianos en otras partes del mundo, para poder abordar temas muy complejos, como son el crecimiento demográfico, como problemas sociales, como la injusticia, como el cambio climático, todos estos temas que preocupan a cristianos de todo el mundo y que en muchos sentidos son una obstrucción y un gran problema, no solamente para la difusión del evangelio, sino también para la salud de la vida cristiana. En ese sentido, se destacó la importancia de equipar a los creyentes, tanto en el ministerio como en el ámbito del trabajo, para poder ser efectivos testigos del evangelio en los lugares donde uno está. Y quizás como haciendo una especie de nota al pie personal, quizás un poco una sensación fue que existe a lo mejor una especie de culpa en relación con los millennials. Esto tómenlo con pinzas y a lo mejor tiene sentido, a lo mejor no, esa fue mi impresión y quizás hablándolo con 2 o 3 personas, como que estaba ese elemento. Había una sensación de culpa con los millennials, de que se hicieron cosas un poco mal con los millennials en cuanto a dejarlos entrar a la comunidad en lugares de conducción, darles herramientas, permitirles desarrollarse, permitir traer ciertos temas sobre la mesa. Entonces hubo una preocupación que se expresó de muchas maneras en el programa, a mi modo de ver, para que no pase lo mismo con los centennials, por así decirlo, y de una forma muy, muy burda lo estoy planteando, pero me dio la impresión de que ese tema estaba latente, esa situación de la nueva generación que debería haber hecho un cambio generacional ahí, los que están entre, no sé, los 25, los 30, los 40, pasó algo ahí en el medio, no volvamos a hacer lo mismo con la generación más joven y los que siguen después. Creo que ese fue un tema que también corrió de diferentes maneras en el evento. Otro tema que se habló bastante fue el impacto de la iglesia en el mundo secular, lo que llamaríamos la cuestión del trabajo, básicamente el ámbito no estrictamente eclesial. Hubo un llamado a que los cristianos habiten realmente sus espacios de trabajo, su universidad, sus barrios, sus grupos de base, y dio una alemana que creo que fue una de las más jóvenes que compartió en los días, que se llama Julia. Ella habló que el 99% de los cristianos en todo el mundo no está en roles ministeriales, dentro de la jerarquía de la iglesia, por así decirlo, sino que están habitando la plaza pública. Son estudiantes, son trabajadores, son obreros, son empresarios, y en sus diferentes lugares
tienen el gran trabajo de poner en movimiento esa vocación que no es de ninguna manera inferior a cualquiera de las otras cuestiones como más específicamente eclesiales. De hecho, uno de los días del evento tuvo que ver específicamente con la cuestión del trabajo concretamente en el ámbito de las vocaciones y en el ámbito universitario, de las escuelas y los trabajos y demás. Otro tema que se trató, que recién lo mencioné un poquito, pero me quiero detener un poquito más acá, fue la importancia de las nuevas generaciones, también otro de los temas recurrentes, el tema de uno de los días, cómo hacer el recambio generacional. A mí me sorprendió encontrarme con mucha gente joven, muy, muy copada, haciendo cosas en todo el mundo, y como esas cosas son muy esperanzadoras en muchos sentidos, pero también me daba, bueno, un poco esa impresión que les comentaba recién acerca de que quizás mi generación, la generación millennial, en algún punto en las iglesias, a lo mejor en el contexto que yo conozco, a lo mejor en otros contextos no es así, pero en buena medida la generación millennial es una generación perdida. La iglesia no supo qué hacer con los millennials. Hubo un gran... No supo cómo hacer espacio en la institución, en los proyectos, en las ideas, en las discusiones para poder incorporarlos, y esta búsqueda de que no queremos que pase lo mismo con los centennials. Al menos en espacios que yo conozco en América Latina, en Argentina, esto ha pasado un montón. Y si esto es así también en su contexto y si estás escuchando este video, haz lo posible para que esto no siga pasando y lo que puedas hacer para restaurar estas relaciones que tristemente muchos pueden dar fe de que ha sido también su historia. Otro tema del cual se habló bastante fue la transformación de la misión en la era digital. Este también fue un tema bastante recurrente en diferentes charlas y que tiene que ver con cómo sucede la misión cristiana en el mundo digital. El Congreso subrayó la necesidad, la importancia de poder utilizar las tecnologías emergentes, las redes sociales, para no solamente como una cuestión de anuncio, como, bueno, predicar el evangelio, así nomás, sino también para trabajar en formas de discipulado. Eso me pareció muy interesante. Había muchos espacios que decían, no solamente queremos transmitir cultos por YouTube, no solamente queremos tener videos donde se presente el evangelio, sino que queremos encontrar formas para lograr discipular, para poder crear cristianos más saludables en diferentes lados del mundo, en este mundo anfibio en el que estamos viviendo, donde lo real y lo digital se van cruzando todo el tiempo. Hubo mucho reconocimiento de que la iglesia tiene que estar presente en espacios virtuales, no solamente para llegar a las nuevas generaciones, sino porque este es el mundo en el que habitamos. Uno también tenía que ver con cómo ser un cristianismo en la era post-COVID. Hubo muchos participantes, tanto en las mesas como desde la plataforma, que trajeron a colación el COVID-19 o la COVID-19 y cómo había impactado en diferentes comunidades cristianas y cómo había respondido la iglesia global a este tema. Y de hecho se mencionaron varios esfuerzos que se habían hecho para poder lidiar con esto, con las complejidades que había traído sobre la mesa. Muchas personas hablaban acerca de cómo mantener viva la fe y las comunidades en una época de aislamiento y cómo esta crisis sanitaria había acelerado el uso de herramientas tecnológicas dentro del ministerio. Ese también fue uno de los temas. Respondiendo a la pregunta que habían hecho hace un rato, otro de los temas que se abordó fue la cuestión de la misión integral y la justicia social. Ese fue un tema que se abordó de muchas maneras y hubo un énfasis en la forma en la cual la misión no solamente se debe predicar, ¿no? Esta tradición de la misión integral que se asentó fuerte en la Declaración de Lausana del 74. La misión de la iglesia cristiana no solamente se hace con palabras, se hace con un anuncio, con el querigma, sino que también afecta a la manera en la cual vivimos, ¿sí? Es teoría y práctica, podríamos decir. Esto afecta a la justicia social, no solamente a la vida interior del creyente, afecta aspectos como la pobreza, como el racismo, como la migración, como el aislamiento de diferentes grupos, como la discriminación y un montón de las temáticas que están muy a flor de piel en la sociedad en la que estamos, pero que afectan un montón también a la vida comunitaria en las diferentes comunidades cristianas.
hubo varios líderes que discutieron sobre la necesidad de que la Iglesia vuelva a hacer énfasis y se apoye nuevamente en eso que se firmó en el 74 y que es básicamente el compromiso de involucrarse con causas que promuevan la justicia y la reconciliación dentro de un mundo dividido, dentro de un mundo fragmentado, dentro de un mundo muy complejo, y que en ese sentido la Iglesia no solamente ser una espectadora lejana de todo esto, tiene que sumarse a la charla de una manera que refleje el Evangelio, que traiga la búsqueda de la justicia, de la paz, de la reconciliación, de todas las cosas que trabajan por el mensaje de Jesús, ¿no? Que son significativas con el mensaje de Jesús. En ese sentido, hubo un fuerte llamado a trabajar por la reconciliación, lo que implica definitivamente la reconciliación de diferentes facciones dentro del cristianismo, ¿sí? Pero también un llamado a la reconciliación en pos del mundo, ¿no? Una misión hacia el mundo, hacia la realidad, hacia la sociedad, que es un ejemplo de la misión de Dios que tanto amó el mundo que dio a su único hijo, ¿no? Esto toca una fibra profunda de muchos temas de actualidad, de temáticas de injusticia y de desigualdad que están afectando al mundo de hoy, y eso fue muy importante que se abordara y fue una de las preocupaciones que recorrió diferentes charlas. A algunas personas no les gustó tanto este asunto y hacían más énfasis en no, nuestra cuestión es predicar el Evangelio con palabras, pero bueno, concretamente Lausana, desde el 74, ha marcado un camino que dice el Evangelio completo tiene que ver con estas dos patas, ¿sí? No podemos simplemente quedarnos con palabras, con un evangelio interior, por así decirlo, sino que tenemos que trabajar en pos de una sociedad reconciliada, ¿no? La iglesia es una iglesia para el mundo, decía Bonhoeffer. Otro tema del que se habló tiene que ver con la tensión entre la globalización y la diversidad cultural. Este es un tema complejísimo, que sería muy largo para abordar, pero se abordó este reto de mantener la unidad de la iglesia y al mismo tiempo mantener su diversidad cultural. Hoy en día somos súper conscientes de lo complejo, las complejas que son las culturas en el mundo en el que vivimos. Cuando no teníamos tantos medios de comunicación, no éramos tan conscientes. Ahora tenemos constantemente acá enfrente lo complejo que es el mundo en el que vivimos, lo diferente que son las culturas, la diversidad en la que habitamos. Y es cierto que la globalización crea muchas nuevas oportunidades para conectar a cristianos de diferentes contextos, pero al mismo tiempo genera una banda de tensiones en todo este proceso acerca de cómo se contextualiza el Evangelio sin comprometer el mensaje central. Una cosa que me llamó mucho la atención con esto fue que, vieron que normalmente en los debates uno dice, bueno, esta es la posición conservadora, esta es la posición más progresista, y más o menos dice, bueno, estos piensan acá, estos piensan acá. Bueno, estando en contexto con gente de otras culturas, muchas de esos binomios estrictos de que uno es esto y el otro es esto otro, no existen. Porque cada cultura tiene sus propias formas, sus propios binomios, sus propias tensiones, y lo que para mi cultura quizás sea una posición, este es conservador y este es el progresista, para otra cultura va a ver al progresista de mi cultura como el conservador de la suya, o el conservador de mi cultura como el progresista de la suya. Y esto se vio muchísimo, ¿no? En las mesas de los diálogos sucedió un montón de eso, ¿no? Esto que para vos suele ser muy conservador, en realidad, en esta otra cultura, que también son tus hermanos en la fe, esto es visto como remil progresista y viceversa, ¿no? Todas estas cosas estaban pasando todo el tiempo y me pareció bastante llamativo porque tira un poco por tierra estas categorías estancas, binarias, que muchas veces nos tienen dando vueltas en círculo y sin poder desarmar.